muy buenos días, queridos estudiantes de cuarto año. Les saludo, espero que se encuentren bien y hoy seguimos con nuestra clase de DPCC, en la cual vamos a ir desarrollando en el proceso. El tema del día de hoy es el valor de nuestra diversidad. El propósito es explicar la importancia de reconocer y valorar nuestra propia diversidad y la de todas las personas. Vamos con los antecedentes. Eh, Nuestra Constitución establece la igualdad de las personas y los instrumentos internacionales de los derechos humanos también. Somos únicos como personas y a la vez iguales con los mismos derechos y deberes, ¿no? Entonces la Constitución establece, queridos alumnos, ¿no? Ante la ley somos iguales, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos y los deberes también. Recuerden que vivimos en una democracia y uno de los principales o los principios es la igualdad entre las personas, ¿no? Y como ustedes ya saben también, el Perú es un país de una gran diversidad por su historia, por sus tradiciones y costumbres, ¿no? Somos diversos, como ustedes pueden observar aquí la foto, la costa, la sierra y la selva, cada uno de ellos tiene sus costumbres en particular, ¿no? Entonces también en el artículo 48 de la Constitución se reconoce el plurilingüismo de la nación, ¿no? En el que son idiomas oficiales como el castellano y en las zonas donde predominan también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenas según la ley, ¿no? Entonces, el castellano no es el único idioma en nuestro país. Tenemos muchísimos que tal vez tú y yo desconocemos, ¿no? Bien, alumnos. Entonces, ¿qué nos caracteriza como peruanos? Obviamente, una de ellas es nuestra cultura, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Tenemos que reconocer nuestras potencialidades que tenemos como personas y como grupo que nos han puesto en un sitial muy importante en nuestra familia, localidad, hasta en el mundo, ¿no? Les pongo acá, por ejemplo, un ejemplo, dice, ¿no? Mujer peruana ingeniera de la NASA es un orgullo para el Perú, ¿no? Así como ella, hay muchos peruanos que han sobresalido en el ámbito académico, en el mundo, en las diversas carreras, ¿no? Mensajes que quizás nos revelan el cómo nos perciben las demás comunidades en el mundo, pero sin embargo hay ciertas prácticas que no nos han permitido aprovechar las diversas posibilidades que nos sigue ofreciendo el grupo donde vivimos en nuestro país. Por ello nos preguntamos, ¿no? Hemos reconocido nuestras propias potencialidades y limitaciones, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es qué potencialidades tenemos como ciudadanos, o sea, como peruanos, ¿no? ¿Cuáles son esas potencialidades y limitaciones a la vez? También tenemos que valorar, dice, ¿no? Si valoramos y respetamos también la diversidad. ¿Qué es la diversidad, no? Son un conjunto de costumbres, de idiomas, de comida, de vestido, estilos de vida, etcétera, ¿no? Vivimos prácticamente en una diversidad de la costa, de la sierra y la selva, que cada uno en particular mantenemos como ciudadanos. Entonces, la suma de la diversidad les está llevando, dice, al logro de objetivos, ¿no? Comunes, o sea, estamos logrando nuestros objetivos o seguimos todavía en la discriminación, en la desigualdad, ¿no? Esa es la reflexión básicamente, ¿no? Y dice que en la primera actividad vamos a reconocer lo que son nuestras capacidades, fortalezas y logros como personas, ¿no? Vamos a reconocer cuáles son esas nuestras fortalezas y los logros que vamos a tener. Acá lo van a trabajar en familia, ¿no? Y en la segunda actividad es, tu reto será explicar la importancia de reconocer y valorar tu propia diversidad y la de las demás personas. Obviamente cada uno tenemos nuestras costumbres y se las debe de respetar, sea de la costa, de la sierra, de la selva o del extranjero donde venga, se tiene que respetar. Entonces aquí nos invita a leer, por ejemplo, ¿no? Una lectura que les voy a mostrar y ustedes las tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, cómo somos, ¿no? Es una lectura que aquí está, les estoy mostrando. A ver, está cargando, ¿no? ¿Cómo somos? Miren, ¿no? Diversidad cultural y lingüística en el Perú, ¿no? Somos diversos, como les estaba mencionando, ¿no? El Perú, pues,
tiene diversidad, ¿no? Eh, Dice, por ejemplo, ¿no? En el Perú existen 55 pueblos indígenas u originarios que hablan 48 lenguas indígenas. Imagínate, 48. 4 son andinas y 44 son amazónicas, ¿no? Es el cuarto país en la diversidad lingüística en América Latina. Entonces, en la ciudad, sobre todo, están concentrados estas, ¿no? La costa, la sierra, la selva, tan concentrado que en la ciudad. Pero, sin embargo, tenemos muchos pueblos indígenas que están en la selva peruana, ¿no? Están en la selva central, ¿no? Y tenemos que respetar que muchas veces nosotros no conocemos a veces sus vidas, sus historias de ellos, ¿no? Entonces, aquí están, ¿no? Por sus costumbres, de sus antepasados, usted se siente o considera, ¿no? ¿Cómo se considera usted, ¿no? Una población indígena, afroperuana, afrodescendiente, mestizo, blanco, otros, ¿no? Entonces, el 30% del total de la población peruana se autoidentifica como parte de algún pueblo indígena, ¿no? Entonces, el 30% de nuestro país se consideran indígenas muy al margen de otras, como son mestizos, blancos, ¿no? O algunos no saben tampoco, dice, ¿no? Y esto ustedes las tienen que, por favor, ver todos, son estadísticas, ¿no? Que nos está llevando para poder reflexionar, queridos alumnos, ¿ya? Entonces, en vista de eso, seguimos, ¿no? Está diciendo, ¿no? ¿Cómo somos, no? Para responder a las preguntas, dice, ¿no? Te invito a leer, hay que leer. ¿Cómo somos? Diversos, obviamente, ¿no? Culturalmente en el Perú. Y el siguiente es la interculturalidad y los desafíos de una nueva forma de ciudadanía, ¿no? Extractos que son también lecturas que les he enviado. Hay que leer para responder a las preguntas. Bien, entonces aquí van a ser actividades a realizar, ¿no? Dice, es importante que durante la lectura identifiques y anotes las ideas principales, ¿no? A partir del leído o escuchado, elabora un cuadro de doble entrada. ¿Qué van a hacer aquí? ¿Cuáles son esos elementos culturales, ¿no? Que son, por ejemplo, propios, ¿no? Lo nuestro, que tiene que ver de lo Perú, de la costa, de la sierra, no sé con cuál de ellos te identificas y vas a mencionar, ¿no? Y asimilados desde cuándo, tal vez estás asimilando en este tiempo otras costumbres, otras culturas, otras vivencias, ¿no? Que son también aceptadas ahora en cada país donde uno va, ¿no? Se respetan esas costumbres, ¿ya? Muy bien. Luego también dice, ¿no? Hay que responder ciertas preguntas, ¿no? Dice que las cifras demográficas de autodefinición étnica de la página, ¿no? 4 de la lectura del censo 2017, ¿a qué conclusiones te llevan? Obviamente nos lleva, ¿no? ¿Por qué se puede afirmar que el Perú es un país pluricultural? ¿No? ¿Por qué? Ahí vamos a llegar entonces, ¿no? De acuerdo a este censo, a esta información, nos lleva pues a que el Perú es un país diverso, ¿no? Y tiene multicostumbres, tradiciones que debemos de respetar. ¿Y por qué se pueden afirmar que el Perú es un país pluricultural, no? Por sus habitantes, ¿no? Por nuestros antepasados. Tenemos pues ahí, ellos nos han heredado y a través de la historia seguimos nosotros aprendiendo y poniendo en práctica también, ¿no? Y aquí nos invita también cuál sería una definición de la identidad, ¿no? Y para ello vamos a tener que leer también este texto, ¿no? Que me parece que está aquí. Les voy a mostrar también para que ustedes, por favor, eh, tienen que leer, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto es el otro recurso que ustedes tienen que leer, ¿no? Hacia la formación de las identidades, ¿sí? Entonces aquí algunas definiciones que nos están dando, ¿no? Sobre cómo el individuo en el proceso de la historia va formando su propia
identidad, ¿no? Entonces dice que la identidad por ello es aquello que cada cual considera como lo propio, ¿no? Y que cumple la función de delimitar al individuo al mismo tiempo de expresar su diferenciación plena ante otros y el mundo, ¿no? Cada uno entonces vamos formando nuestras identidades, sea grupal o individual, ¿sí? Entonces son nuevos desafíos, ¿no? Y espero que lo lean, por favor. Este es un poco extenso, pero hay que hacerlo, queridos estudiantes, ¿sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Después de leer todo esto, ¿no? Ustedes van a tener que hacer en su cuaderno, ¿no? ¿Por qué debemos promover la igualdad para todas las personas? ¿Será importante, ¿no? ¿Cuál es la importancia de evitar rechazar actitudes discriminatorias como personas y como sociedades, ¿no? Hay que ver eso. Entonces, nadie debe ser discriminado, como vimos en el inicio. La Constitución Política dice todos tienen los mismos derechos y deberes y nadie debe ser discriminado por raza, cultura, idioma, religión, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como consejero o consejera intelectual, ahora tú te vas a poner en lugar de ellos, ¿no? Y vas a poner en práctica lo aprendido. Vas a convocar a tu familia, dice, para que te ayuden, ¿ya? Para que te ayuden y puedas trabajar también, ¿no? Este cuadro, ¿no? Pero estas preguntas, ¿no? En las cuales hay que pedir ayuda, tal vez, a la familia, ¿no? ¿Cómo lo harás? Entonces vas a convocar, dice, cómo impacta la discriminación en las personas, en la convivencia y en el desarrollo de nuestro país, ¿no? ¿Cómo impacta la discriminación? ¿Cuáles serían nuestras potencialidades y nuestras limitaciones hacia un proyecto intercultural en nuestro país? ¿Cuáles serían? ¿No? Y eso es lo que básicamente tenemos que producir. ¿Cuáles serían? O sea, desde tu punto de vista, cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son esas limitaciones que aún persisten, ¿no? Y ese es el reto que hay que trabajar ustedes, ¿no? Entonces, a partir de lo aprendido, este es el reto final, ¿no? De que ustedes van a redactar un texto argumentativo. Recuerden que un texto argumentativo es el poder, ¿no? Poner nuestras ideas y vamos a sustentar el por qué estamos de acuerdo o no también, ¿ya? Para que puedan leer, dice, ¿no? Tu propia diversidad de todas las personas, así como reflexionar y rechazar la discriminación en tu comunidad, en todo el Perú, para el logro de los objetivos comunes, ¿no? Obviamente, acá vas a mencionar, pues, ¿no? ¿Por qué no estás de acuerdo con la discriminación? ¿Cuáles son las razones y qué debemos de hacer? Y no te olvides de enviarme también tus evidencias, ¿no? A mi WhatsApp y guarda en tu portafolio tus trabajos, ¿sí? Así que estudiantes, cuídense mucho, ustedes pueden, son unos campeones y muchas bendiciones también y cuidémonos pues, ¿no? En casa, con la familia, apoyándose. Recuerden que somos un equipo, ¿no? Hemos hablado también en tutoría y espero que estén poniendo en práctica para que sea liviano también el trabajo en casa. Así es, queridos alumnos, y cualquier duda, inquietud, ya me escriben a mi WhatsApp para poder ayudarlos. Muchas gracias.